Hola a todos mis queridos amigos. Si creían que la felicidad de Huyen-ye y la pequeña Maya por fin podría encontrar la paz, el capítulo de hoy los dejará sin aliento. Después de tanto dolor y tantas heridas, Ye finalmente logró casarse con la mujer a la que prometió proteger por el resto de su vida. Una boda pequeña, cálida, celebrada en el patio de casa. Maya, con sus manitas temblorosas de emoción, sostuvo las alianzas como una pequeña maestra de ceremonias. Todos pensaban que desde ese momento las tormentas habían terminado, pero no. En la noche de bodas, mientras Huyen miraba el anillo en su dedo y soñaba con un hogar lleno de paz, afuera junto al portón alguien observaba en silencio. Y a la mañana siguiente, Ye recibió una mala noticia. La señora Hoa, la ex-suegra de Huyen, ya lo sabía todo y no estaba dispuesta a aceptarlo. Y eso no fue todo. Tui también ha regresado desde las sombras trayendo de vuelta un rencor que nunca se apagó. Una familia que acaba de comenzar, y ya hay quienes quieren destruirla. Si sienten cariño por Huyen, por Ye, y sobre todo por la pequeña Maya, déjenles un mensaje de apoyo en los comentarios. Y no olviden dejar su like para acompañarme en esta historia llena de tormentas que aún está lejos de terminar. Por la tarde, la casa del señor Kwan y la señora Hoa acababa de quedar en silencio después de la comida, cuando de repente se escuchó la puerta abrirse con fuerza. La señora Hoa entró al salón con la cara roja y la respiración agitada como si hubiera corrido desde la calle. En su mano el teléfono temblaba. Lo que acababa de ver le hervía la sangre. «Señor Kwan, usted ahí sentado ni sabe lo que está pasando», gritó ella. El señor Kwan, que estaba viendo la televisión, se sobresaltó. «¿Qué pasa ahora? ¿Por qué haces tanto escándalo?». Ella lanzó el teléfono sobre la mesa. En la pantalla aparecía la imagen de Ye y Huyen en una boda sencilla en el patio de una casa con Maya, sosteniendo la caja de los anillos entre ellos. «Mire, es a Huyen, con ese Ye. Ya están viviendo juntos y se casaron», dijo ella con la voz temblorosa por la rabia. Los labios de la señora Hoa estaban tan apretados que se pusieron blancos. El señor Kwan suspiró mirando la foto con mucha más calma. «Bueno, casarse es algo normal. Es su vida, ellos deciden». La señora Hoa volteó bruscamente como si le hubieran tocado el punto más sensible. «¿Qué estás diciendo, normal? Cálmate un poco». «¿Calmarme? ¿Cómo quieres que me calme?», casi gritó ella. «¿Has pensado en Tuk? Él está en la cárcel sufriendo por esa mujer. Si se entera de esto, se muere de dolor otra vez». El señor Kwan frunció el ceño, su voz bajó de tono. «Tuk está en la cárcel por lo que hizo, no por culpa de Huyen. El destino ya le dio su lección». «Pero sigue siendo mi hijo», golpeó la mesa con la mano. «Tengo que protegerlo. La culpable es esa mujer». El señor Kwan la miró fijamente con una seriedad poco común. «Te estás equivocando, Hoa». Ella se quedó paralizada unos instantes. «Fue Tuk quien hizo sufrir a Huyen y también a la pequeña Maya. Ahora que Huyen se casó con alguien que realmente la quiere, ¿quieres arruinarles la vida?». La señora Hoa apretó los dientes. «Solo quiero que Tuk sufra menos». «¿Y Maya? ¿En qué falló esa niña?», respondió él con la voz firme como un padre que habla desde la razón. «Yo solo deseo que crezca en un hogar decente. Que no vuelva a vivir con miedo como antes». «¿Me estás defendiendo a esa mujer?», escupió la señora Hoa llena de rencor. «Yo defiendo la verdad», contestó él sin dudar. «¿La has visto llorar alguna vez? ¿La viste abrazar a Maya, sonriendo mientras temblaba por miedo a que tu hijo volviera a hacerles daño?». Su voz se volvió aún más pesada. «Huyen ha sufrido demasiado». La señora Hoa guardó silencio. El señor Kwan la miró a los ojos. «Si de verdad eres una adulta, si aún tienes algo de humanidad, déjala ser feliz». Un silencio largo se extendió entre ellos. De pronto, acorralada por su propio orgullo, la señora Hoa golpeó sus manos entre sí y dijo con rabia contenida: «No voy a quedarme cruzada de brazos. Una mujer que dejó a su marido,
No tiene derecho a vivir más feliz que mi hijo. El señor Kwan se levantó de golpe alzando la voz. «Oh, si te metes en esto, seré yo quien te detenga primero». Silencio. El aire se volvió denso como a punto de estallar. La señora Hoa se quedó mirando fijamente la foto de la boda con los ojos húmedos y rojos. Su voz salió baja pero helada. «Huyen, ¿cómo puedes sonreír mientras mi hijo está encerrado?» Luego se dio la vuelta y se fue a la habitación. Su sombra se alargó pesada, llena de rencor. La puerta se cerró de golpe. El señor Kwan quedó solo en la sala, con un nudo en el pecho y una mala corazonada. «Huyen, Ye, Maya, esta tormenta aún está lejos de terminar». Esa tarde, el cielo se oscureció más rápido de lo habitual. Las nubes grises cubrían el cielo bajo como si quisieran advertir de algo inquietante. Ye acababa de sacar su moto del patio preparándose para ir a recoger a Maya de la escuela. Su rostro reflejaba la calma de un hombre recién casado, pasos ligeros, alma tranquila, pero todo cambió en cuanto dio la vuelta al final de la calle. Un hombre estaba apoyado en un árbol al borde de la acera, de figura alta, ligeramente encorvado por la edad, con una mano sobre su viejo bicicleta. Ye lo reconoció de inmediato, el señor Kwan, el padre de Tuk y ex-suegro de Huyen. Su corazón se detuvo por un segundo. Pero el señor Kwan no se acercó ruidosamente. Solo lo miró con unos ojos llenos de cansancio. Ye detuvo la moto y educadamente saludó. «Hola, doctor, buenas tardes». El señor Kwan asintió ligeramente, pero con un gesto pesado. «Ye, te he estado esperando». Ye miró a su alrededor algo cauteloso. «Hay algo que debas saber». El señor Kwan se acercó, su voz baja, rasposa y triste. «Quiero hablar contigo sobre algo. Esto es algo que solo nosotros dos debemos saber». Ye guardó silencio, pero su corazón empezó a latir más rápido. El señor Kwan suspiró mirando la carretera por delante. Parecía estar buscando las palabras más suaves para decir, pero finalmente no pudo evitarlo. «Ba Hoa, mi esposa. Ella acaba de enterarse de que tú y Huyen se casaron». Ye se detuvo. Su respiración se interrumpió por un segundo. El señor Kwan lo miró fijamente, su voz ahora más grave. «Ella no va a aceptarlo. Prepárate para lo que viene». Ye apretó los labios. Lo sospechaba, pero no pensó que fuera tan pronto. «Entonces, ¿viniste solo para decirme esto?» «No», negó el señor Kwan con la cabeza. «Vine para que estuvieras preparado». El señor Kwan dudó un poco, luego habló con sinceridad. «Ba Hoa no es una mala persona, pero ella está ciega por el amor a su hijo. En su mente, Huyen siempre es la culpable». Ye apretó las manos alrededor del manillar de la moto. El señor Kwan lo vio y dijo: «No malinterpretes, Ye. Yo soy diferente». Miró hacia la casa de Ye, su voz temblando levemente, la voz de un padre que ha sido testigo de demasiados fracasos. «Sé que Huyen ha sufrido mucho. Solo quiere paz. Ella no ha hecho nada malo». Ye bajó la cabeza profundamente. Las palabras del señor Kwan lo ahogaron por un momento. El señor Kwan continuó: «Pero Ba Hoa no lo ve así. Está furiosa y ella vendrá a buscarte». Ye levantó la mirada, sus ojos se endurecieron. «Yo protegeré a Huyen, no se preocupe». El señor Kwan negó con la cabeza. «No, puedes protegerla una vez, 2 veces, pero si ella se une con Tui, las cosas ya no serán tan sencillas». El nombre de Tui hizo que Ye sintiera un nudo en el pecho. El viento de la tarde soplaba con más fuerza, como si intentara destruir la calma recién alcanzada. El señor Kwan colocó una mano en el hombro de Ye, un gesto raro de este hombre tan tranquilo. «Hijo». Su voz era grave y sincera, algo inusual. «Yo no me pongo de parte de nadie. Solo me pongo del lado de los niños. Y Maya, ella necesita vivir en paz.
Ye lo miró a los ojos sintiendo cómo se le mojaban los ojos. «Lo entiendo, doctor». El señor Kwan retiró la mano y miró el camino por donde Maya siempre caminaba hacia su casa cada tarde. «Si pasa algo, llámame. No dejaré que nadie le haga daño a la madre de Huyen». Dicho esto, el señor Kwan se dio la vuelta y pedaló en su vieja bicicleta hacia la sombra de la tarde, su figura algo tambaleante pero fuerte, como si estuviera enfrentando una tormenta que todos sabían que se avecinaba. Ye lo observó alejarse, y por primera vez en el día su sensación de paz se desvaneció ahogada por una sensación de asfixia. Miró hacia el jardín infantil de Maya. En su interior surgió un pensamiento frío. «Aunque venga la tormenta, seré yo quien proteja a Huyen y Maya primero». Entonces Ye encendió la moto y aceleró para recoger a la niña bajo un atardecer rojo como fuego que anunciaba un nuevo capítulo lleno de tormentas. Esa tarde, después de la reunión con el señor Kwan, Ye condujo hacia la escuela infantil con el corazón pesado. El viento de la tarde soplaba frío, trayendo consigo una sensación de inquietud que él intentaba ocultar en su rostro. Pero cuando llegó a la entrada de la escuela, toda la tensión que llevaba se desvaneció. Maya, con un vestido rosa y el cabello recogido en 2 coletas, estaba de pie en el umbral con los ojos brillando al ver a Ye. «¡Bak! Ye!». La niña corrió hacia él con los pies pequeños, saltando y la mochila moviéndose con cada paso. Ye se agachó y abrió los brazos para recibirla en un abrazo pequeño pero cálido. «Hoy en la escuela te divertiste, princesa Maya», asintió con la cabeza rápidamente. «Sí, me divertí mucho, hasta saqué 10». Ye se rió, pero en su risa había algo que sonaba ligeramente ahogado. Le acarició el cabello a Maya, su voz grave pero suave. «Qué bien, ven aquí. Déjame premiarte con un beso». Al escuchar eso, Maya infló las mejillas, dio un paso atrás y cruzó los brazos como si estuviera realmente enojada. «No, tú ya besaste a mamá Huyen. Me estás engañando». Ye se quedó paralizado 2 segundos. Luego estalló en una risa tan fuerte que casi no se mantenía en pie. La levantó en brazos y le hizo cosquillas en el estómago. «Dios mío, esta niña es celosa de verdad». «No soy celosa», respondió Maya. «Solo quiero que seas justo». Ambos rieron en el camino a casa. El sonido de sus risas llenando el aire, la de una familia pequeña que apenas se ha formado. Al llegar a la entrada de la casa, Huyen estaba de pie bajo el porche, aún con las manos cubiertas de harina. Seguramente había estado preparando la comida de la tarde. Al ver a Ye y Maya, sus ojos brillaron una luz suave que hizo que toda la calle pareciera un poco más cálida. Maya saltó de los brazos de Ye y corrió hacia su madre. «Mamá, hoy saqué 10. La maestra me dijo que soy la mejor de la clase». Huyen se agachó y abrazó a su hija, su voz llena de orgullo. «Vaya, mi hija es increíble. A ver, sí, es un 10 de verdad». Maya, contenta, rodeó el cuello de Huyen con los brazos. «Bak, Ye, quería besarme pero no lo dejé. Le dije que tenía que ser justo». Huyen se rió y miró a Ye. «¿Qué hiciste para que te regañara?» Ye se rascó la cabeza. «Solo dije que le daría un premio a la princesa». Maya intervino de inmediato como si lo estuviera acusando. «Pero mamá, Bak Ye ya besó a mamá y ahora quiere besarme a mí también». Huyen se sonrojó. Ye tosió de repente y se giró como si hubiera visto algo curioso en el camino. Maya aplaudió. «¿Lo ves? Bak Ye se ha quedado en ridículo». La atmósfera en el jardín de la casa se llenó con las risas cálidas, pero entonces Huyen se dio cuenta. La sonrisa de Ye no era tan completa como de costumbre. Sus ojos ocultaban algo detrás de la falsa alegría. Huyen se levantó lentamente, su mirada suave pero penetrante. «¿Qué pasa, cariño? ¿Tienes algo que decirme?» Ye la miró. La luz del sol de la tarde iluminaba el rostro de Huyen, haciendo que su corazón se apretara. Maya ya había corrido adentro a mostrar su cuaderno.
El jardín se quedó solo con los dos. Ye suspiró. «Huyen, tengo que hablar contigo». Huyen se detuvo. El viento fuera de la puerta soplaba más fuerte como si anunciara algo malo. Ye se acercó, su voz se hizo más grave. «Hoy me encontré con el padre de Tuk». Los ojos de Huyen se congelaron al instante. «El padre de él vino para advertirme», dijo Ye tranquilo pero firme. «Bajoa ya sabe que nos casamos y no nos lo va a dejar pasar». Huyen inhaló profundamente, sus dedos apretaron el borde de su blusa. En sus ojos, el miedo conocido que había comenzado a alejarse de repente volvió. Ye tomó su mano y la apretó con fuerza. «Pero no te preocupes, pase lo que pase. Yo estaré delante». Huyen lo miró, los ojos un poco rojos. «Ye, tengo miedo por Maya. No quiero que ella se vea involucrada». Ye apoyó su frente en la de ella, su voz como una promesa. «Nadie va a tocarla, te lo prometo». Dentro de la casa, Maya salió corriendo levantando su cuaderno. «Mamá Boye, miren mis calificaciones». Huyen limpió rápidamente sus lágrimas. Ye acarició la cabeza de Maya y le sonrió con una sonrisa más sincera. «Eres increíble, princesa Maya». Ajena a lo que ocurría afuera, no sabía que los dos adultos dentro de la casa se preparaban para enfrentar una tormenta. Y Ye entendió con más claridad que nunca: la batalla está por comenzar. Pero por Huyen y Maya no dará un paso atrás. El jardín aún conservaba el resplandor de las luces amarillas de la tarde, con el eco de la cena familiar y las risas de Maya flotando en el aire. Dentro de la casa, Huyen acababa de dormir a Maya. Cerró la puerta con suavidad, dejando la habitación tranquila, con el sonido de la respiración profunda de la niña. Ye estaba sentado al borde de la cama. La luz de la lámpara iluminaba la mitad de su rostro. Cuando Huyen entró, él levantó la mirada, y su sonrisa ligera hizo que el corazón de Huyen se relajara de inmediato. «Maya ya está dormida, cariño». «Sí». Hoy estuvo muy feliz. Huyen se acercó y se sentó junto a Ye. Él la rodeó con los brazos de manera natural, como si lo hubiera hecho durante años. Ambos se quedaron en silencio por un largo rato. No hacía falta hablar. Solo necesitaban el calor del otro. Huyen levantó la mano y miró el anillo que brillaba débilmente en su dedo anular. Lo giró ligeramente, sus ojos profundos se perdieron en el futuro que ella esperaba en secreto. Ye besó suavemente su cabello. «¿Te preocupa lo que dijo el señor Quan esta tarde?» Huyen negó con la cabeza. No me asusta ella. Lo que más me asusta es que nuestra familia se tambalee otra vez». Ye la apretó más fuerte. «Nadie va a hacer tambalear esto, Huyen. Yo estoy aquí». Huyen sonrió, pero sus ojos reflejaban una preocupación oculta. Colocó su mano sobre el pecho de Ye, sintiendo su latido. «Oye, sí, yo quiero que algún día tengamos una casa más estable. No tiene que ser grande, pero debe ser sólida. Un lugar donde Maya pueda correr sin miedo a que alguien venga a destruirlo». Ye la miró con suavidad. «Y yo me encargaré de ti y de Maya. Desde ahora, todo lo que pase lo cargaré yo». Huyen sonrió suavemente apoyando su cabeza en su hombro. «Porque ahora eres mi marido». Ella entrecerró los ojos en tono de broma, pero su voz temblaba ligeramente como el agua en un lago cuando sopla el viento. «Ahora tienes que ser responsable con Maya». Ye se echó a reír. «Dios mío, si yo no he dicho, no me haré responsable. Ya me estás acusando de todo». Huyen levantó la cabeza mirándolo fijamente a los ojos, esta vez más seria. No estoy jugando. Maya, le ha faltado un padre por mucho tiempo, y ella te quiere, más de lo que imaginas». Ye guardó silencio por unos segundos. Esas palabras tocaban el fondo de su ser. Tomó la mano de Huyen y la besó. «Te prometo, no solo por ti, sino también por ella.
Seré su apoyo. Huyen cerró los ojos como si quisiera grabar cada palabra en su corazón. Luego los abrió mirándolo un poco más profundamente con una mirada que transmitía confianza, pero también el deseo de tener algo más seguro. ¿Y qué piensas de nuestro futuro? Ye respiró hondo, su mano descansando en su espalda. Yo quiero una casa firme como la que dices. Quiero un trabajo más estable para poder cuidar de Maya. Y... sonrió un poco avergonzado pero lleno de amor. Quiero tener otro bebé. Huyen se sonrojó, bajó la cabeza para ocultar su timidez, pero sus labios no podían ocultar la ligera sonrisa. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene de raro? Ya tenemos a Maya en casa, pero me gustaría tener otro angelito como tú. Huyen le dio un suave golpe en el pecho. Y ahora estás pensando en el futuro tan lejos. Ye la acercó más a él. Pues el futuro debe comenzar desde hoy. Fuera, el viento movía ligeramente las últimas luces de la calle. Dentro de la casa, los dos se apoyaban el uno al otro, respirando tranquilamente. Pero, detrás de esa delgada pared, se oyó a alguien detenerse un segundo junto a la puerta. Una sombra se quedó quieta, luego desapareció en la oscuridad. Ye no lo sabía. Huyen no lo sabía. Pero los espectadores sí lo sabían. La felicidad acababa de comenzar a florecer, pero la tormenta ya comenzaba a asomar en las sombras. Xin chào các bạn thân mến. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên của Lea là một sự đầy cay đắng. Một đứa trẻ đáng yêu nhưng lại là đứa trẻ tối của một người cha tồi tệ. Chính vì thế Huyền, người mẹ đơn thân, đã phải mang con bỏ đi để tìm cuộc sống mới. Nhưng khi trưởng thành, khi tưởng chừng một cánh cửa định mãi lại chỉ để xuất hiện, thì câu chuyện chú sửa trong những người dân đạo đã thề sẽ đem lại hạnh phúc cho hai con. Nhưng điều số phận có để cho lặng yên hay một lúc hứa tôi sẽ tìm cô cướp đi những gì đó đang có. Hãy cùng mình theo dõi chương trình hạnh phúc bây giờ. Và ngồi sớm mặt trời đã ấp sau lặng núi xa, từng chim liên chích trên những nhánh tre, hoặc cùng mùi khói bếp lan nhẹ trong gió. Huyền cúi mình khéo léo từng lát dao lên mâm cỗ.